El otro concepto que vamos a ver, chiquillos, es el término de potencia. ¿Ustedes han escuchado el término potencia o el término de watt? No es el watt de la mermelada, sino que es el watt, el término utilizado para el área de electricidad. Como definición, como concepto, ¿qué es lo que es la potencia? Dice aquí, la potencia eléctrica es la proporción por unidad de tiempo o ritmo con la cual la energía eléctrica es transformada por un circuito eléctrico, es decir, la cantidad de energía eléctrica entregada o absorbida por un elemento de consumo en un momento determinado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que es la potencia? ¿Cuánta energía eléctrica consume un elemento de consumo en un momento determinado? ¿Ya? En este caso, cuando está encendida. Es decir, que el watt es igual al voltaje por intensidad. Esta es la fórmula. Para calcular potencia, yo multiplico voltaje por intensidad. ¿Ya? Esta es otra fórmula. De esta fórmula, ¿ya? Se deduce lo siguiente, ¿ya? Que potencia es igual a intensidad por voltaje, no importa, el orden de los factores no altera el producto, pero también podemos obtener otra incógnita, que es la intensidad. ¿Cómo calculo la intensidad si yo tengo potencia y voltaje en la división? Potencia dividido en voltaje me va a dar el valor de la intensidad. Y si yo quiero calcular voltaje, ya teniendo potencia, intensidad es la división de la potencia dividido en la intensidad. ¿Ya? Aquí tenemos un ejercicio sencillo, ya que nos deja comprender lo que es la potencia. Tengo una batería, una fuente de alimentación de 12 volts, que me está entregando energía eléctrica, una ampolleta que me está consumiendo 3 amperes. ¿Ya? Está encendida. La pregunta es, ¿cuántos watts de potencia tiene esta ampolleta? ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ya? Tenemos que la fórmula de watt es igual al voltaje por intensidad. Reemplazamos estos datos con los valores y nos quedaría que la potencia va a ser igual a los 12 volts, que es la fuente de alimentación, por los 3 amperes que está consumiendo esta ampolleta. Entonces es una multiplicación directa. 12 volts por 3 amperes me va a dar como resultado 36 watts de potencia de esta ampolleta. ¿Se comprende, chiquillos? ¿Dudas, preguntas, consultas antes de avanzar? No, profe. No. Ya. A medida que vayamos desarrollando los ejercicios, porque a continuación viene el ejercicio de desarrollo. ¿Ya? Como yo planteo el ejercicio, ¿ya? Yo les voy a entregar ejercicios desarrollados, ¿ya? Donde están escritos ya paso a paso qué es lo que tienen que hacer, cómo tienen que hacerlo, ¿ya? Para que después este material lo registren en su cuaderno, ¿ya? Y tengan también un ejercicio desarrollado de forma completa, ya, para que ustedes puedan practicar, ¿ya? Aquí yo les presento ejercicio resuelto. Miren, tenemos acá un circuito en serie, ¿ya? Este circuito en serie, yo les presento un circuito, ¿ya? Con 2 elementos de consumo que está representado por la resistencia 1 con un valor de 20 ohms y la resistencia 2 con un valor de 10 ohms. Está siendo energizada con una fuente de alimentación de 12 volts, ¿ya? ¿Qué le pido yo calcular? R, I y W. La R es resistencia, la I es intensidad y el W es potencia. Pero aquí yo le agregué una T minúscula. No sé si se pueden percatar. Esta T minúscula significa total. ¿Ya? Yo les pido calcular cuál es la resistencia total del circuito, cuál es la intensidad total del circuito y cuál es la potencia total del circuito. ¿Ya? Aquí abajo, el significado de la sigla, aparece su significado. RT, resistencia total, y T, intensidad total, y WT, potencia total. ¿Qué quiere decir con el total? ¿Ya? Yo quiero saber el total, el resultado total del circuito. No quiero saber el detalle, yo quiero saber el total. ¿Cuánta es la resistencia total de este circuito? ¿Cuántos amperes me consume el circuito completo? ¿Y cuál es la potencia total de este circuito? ¿Ya? Entonces, si nos revisamos acá el desarrollo, de acuerdo a circuito en serie, la resistencia total
dice que es la suma de todas ellas. Entonces, RT va a ser igual a R1 más R2. Está clarito. Si reemplazamos estos datos por los valores, me va a quedar que la resistencia total va a ser la suma de los 20 ohms más los 10 ohms. Como resultado, 30 ohms. ¿Se entiende hasta este momento, chicos? ¿Dudas, preguntas, consultas? Ya. Calculemos ahora intensidad total. ¿Qué es lo que es la intensidad? Ya me dice que es el voltaje dividido en resistencia. ¿Ya? Pero como yo estoy calculando intensidad total, tengo que ocupar, en este caso, los valores totales. Voltaje son los 12 volts del elemento que me está suministrando energía, en este caso puede ser la batería. Y la resistencia, vamos a ocupar la resistencia total. ¿Por qué? Porque estoy calculando intensidad total. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos con información. Voltaje 12 volts y la resistencia total 30 ohms. Estos 30 ohms, ¿de dónde sale? Del cálculo anterior. ¿Ya? La división 12 dividido en 30 me va a dar como resultado 0.4 amperes. O sea, este circuito en serie me está consumiendo 0.4 amperes de corriente eléctrica. ¿Ya? Después, la tercera solicitud para calcular, que es la potencia total, me dice que es igual al voltaje por la intensidad total. ¿Por qué intensidad total? Porque estamos calculando totales. ¿Ya? No estamos calculando y haciendo el cálculo de detalles, no es como grupo completo. Y ¿qué tenemos que hacer acá? Es reemplazar los 12 volts por los 0.4 amperes, en la intensidad. La potencia total nos va a dar 4.8 watts de potencia. ¿Ya? Ahora, esto es resistencia, ¿ya? Puede ser una ampolleta pequeña, puede ser una ampolleta de techo, de cortesía, una ampolleta que va arriba del espejo cuando uno abre la puerta, ¿ya? Puede ser algún elemento que consume muy poca potencia, puede ser alguna pantallita LED, ¿ya? Por la potencia. Aquí, ¿qué vemos? ¿Ya? Aquí podemos entender, ¿ya? Lo siguiente, que los 30 ohms corresponde a la suma de estos dos, ¿cierto? La intensidad total corresponde al voltaje dividido en resistencia, y la potencia, que son los 4.8 volts, corresponde al voltaje por la corriente consumida por esta resistencia. ¿Ya? Y ahí no tenemos los totales. ¿Dudas, chiquillos? No, bro. Vamos, chiquillos. Buena. El siguiente ejercicio ya tiene la misma dinámica. ¿Ya? Yo les voy a presentar circuitos en paralelo. ¿Ya? Estos circuitos en paralelo, ¿ya? Como usted lo puede ver en esta imagen, ¿ya? Tenemos una fuente de alimentación de 12 volts y tenemos 3 elementos de consumo. ¿Ya? R1, 4 ohms, R2, 10 ohms, R3, 20 ohms. ¿Por qué en paralelo? Porque los tres parten del mismo punto y vemos que terminan en el mismo punto. ¿Ya? Yo les pido calcular, en este caso, resistencia total, intensidad total y potencia total, al igual que el ejercicio en serie. ¿Ya? En este caso hicimos una modificación y lo vamos a hacer en paralelo. El desarrollo. Primero, tenemos que calcular resistencia total. ¿Qué fórmula vamos a ocupar para calcular la resistencia total en un circuito en paralelo? La fórmula que permite incorporar 2, 3 o más elementos de consumo, que sería, ¿ya? La descripción de la fórmula sería 1 dividido en R1 más 1 dividido en R2 más 1 dividido en R3. ¿Qué hacemos ahora? Sencillo, tomamos los datos de los valores de la resistencia y los incorporamos a la fórmula. Y nos va a quedar 1 dividido en 4 ohms más 1 dividido en 10 ohms más 1 dividido en 20 ohms. ¿Qué hacemos ahora? Procedemos a desarrollar la división individual de cada elemento de consumo. Entonces, 1 dividido en 4 va a dar 0.25 ohms.
1 dividido en 10 va a dar 0.1 ohms. 1 dividido en 20 va a dar 0.05 ohms. Entonces, ¿cómo nos queda la fórmula? 1 dividido en lo mencionado. Y todo sumado, uno con otro. Sigamos trabajando esta fórmula. Nos va a quedar 1 dividido en 0.4 ohms. ¿De dónde sale estos 0.4 ohms? En la suma. En la suma de 0.25 más 0.1 más 0.05. En la suma. Y eso da 0.4. Entonces, ¿cuánto nos queda la división de 1 dividido en 0.4? 2.5 ohms. Este es el valor de la resistencia total de este circuito en paralelo de 3 elementos de consumo. ¿Duda, pregunta, consulta, jóvenes? No. No. La intensidad total ya va a ser igual al voltaje por la resistencia total, al igual que el ejercicio anterior. ¿Qué hacemos? 12 volt dividido en RT, que calculamos anteriormente, que nos dio 2,5 ohms. Entonces la división directa, 12 dividido en 2,5, nos va a dar un valor de 4.8 amperes. Este circuito completo, nos está consumiendo 4,8 amperes. ¿Ya? Y la potencia total va a ser igual al voltaje por intensidad total, ¿ya? Al igual que el ejercicio anterior. O sea, multiplicación directa. 12 volt por 4.8 amperes. Nos va a dar una potencia de todo el circuito de 57,6 watts de potencia. ¿Ya? Aquí tenemos desarrollado este ejercicio completamente con los resultados totales. Yo le hago una pregunta a ustedes, jóvenes. Según ustedes, ¿este ejercicio está bien o está mal? ¿Qué opina usted, señor Raúl? A ver. Déjeme pensar. Ah, está bien. Está bien. Se supone que debería estar bien. Según usted, ¿existirá alguna manera de corroborar estos valores que realmente estén bien? Sí, con ¿Cree que la sí? menor resistencia y con el resultado de los ohms. Ya, miren, aquí. ¿Cuánto es el valor de la resistencia total? La menor 4. son 4. ¿Y cuánto nos dio la total? 2,5. O sea, ya sabemos que la resistencia total, el resultado está bien, porque nos dio menor que el valor de la menor resistencia, ¿cierto? Sí. Ya, muy bien, señor Raúl. Señor Guillermo. ¿Me escucha, señor Guillermo? Sí, profe. Señor Guillermo, una pregunta. Según usted, ¿existirá alguna forma de corroborar de que la intensidad y la potencia de este circuito estén bien? ¿Podemos hacer algo más para ver si estos ejercicios están bien? ¿Tendría que volver a hacerlo de nuevo o no sé, profe, quizá alguna fórmula para ver si es que está bien? Dividiéndolo o algo en 3. Señor Guillermo, miren, yo le traigo la solución, ¿ya? Miren, existe una fórmula, bueno, existe un proceso para verificar que estos datos estén bien. Nosotros, ¿qué acabamos de hacer? Es calcular los datos, pero los totales. Calculamos el total de resistencia, el total de amperaje, el total de potencia. Sí. Pero, ¿qué pasa si ahora, señor Guillermo, empezamos a calcular de forma individual y la suma sería lo mismo que el total, ¿cierto? No, daría diferente. Sería diferente. Mire, don Guillermo, mire lo que le voy a hacer yo.